continuar con nuestro ciclo de temas acerca del monoteísmo que la Biblia enseña y aquello que fundamenta por qué no existe un tema de Trinidad o de unitarismo. Existen dos formas de pensar. Generalmente se piensa que Jesús es Dios. Y Jesús es Dios porque ese es el pensamiento que abraza la Trinidad, pero no es la única forma de pensamiento. También existe el pensamiento unitario. Los unitarios también piensan que Jesús es Dios, solamente que la diferencia es que el unitarismo piensa que es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras distintas. Los unitarios piensan que hay un solo Dios que se manifiesta en ocasiones como Padre, en ocasiones se manifiesta como Hijo y en ocasiones se manifiesta como Espíritu Santo. Pero para ellos es un solo Dios manifestado en tres formas distintas. Esta forma de pensamiento se llama unitarismo. Su principal desarrollador surge entre el año 100 y el año 200 con el sabelianismo, una forma de pensamiento que trata de luchar contra el pensamiento de la Trinidad. La Trinidad, desarrollado por Clemente y por otros pensadores después de él, como Ireneo de León, o de León, más bien, que desarrollan el concepto de la Trinidad, donde existe que es tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que estos tres dioses, aunque son tres personas, es un solo Dios. No son tres dioses, sino un solo Dios, aunque le llaman Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el sabelianismo, que da forma al pensamiento unitario, junto con el pensamiento de la Trinidad, los dos comparten una esencia. Los dos, aunque fueron antagónicos y rivales en su época, y el sabelianismo fue declarado como hereje, la ortodoxia, porque el pensamiento ortodoxo fue el de la Trinidad, que construyó Clemente junto con Ireneo y así los padres que fueron evolucionando hasta llegar al Concilio de Nicea, y el Concilio de Nicea lo estableciera como el credo oficial de la cristiandad, porque la única cristiandad oficial, entonces la ortodoxia, se volvió la cristiandad de Roma. Los dos pensamientos al final del camino terminan considerando que Jesús es Dios, sea que uno piensa que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque son tres dioses, es un solo Dios, o el unitarismo, que piensa que hay un solo Dios que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros particularmente, como saben, creemos en el monoteísmo. ¿Qué significa el monoteísmo? Si yo dijera un versículo que define nuestra fe como monoteístas que somos, digo, la Trinidad también ellos se consideran monoteístas y el unitarismo se considera monoteísta, pero creemos que no son formas de monoteísmo al final del camino, porque terminan haciendo que Jesús sea Dios, y cualquiera que eleva a Jesús a la calidad de Dios y lo pone al mismo nivel del Todopoderoso, o que es el Todopoderoso, entonces tienes dos dioses, aunque quieras decir que es uno solo. ¿Cuál es? Entonces, si pensáramos, si nosotros nos preguntáramos cuál es el pensamiento que debe de tener el cristianismo, creo que es el que Jesús define en el Evangelio según Juan. Vamos allá. Juan. Evangelio según Juan. Capítulo 17, versículo 3. Creemos que este es la verdadera forma de monoteísmo. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la escritura así: esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo creo que esta es la definición más profunda y clara acerca de monoteísmo. Y esto es lo que debemos de pensar. ¿Jesús y el Padre son dos entidades diferentes? La respuesta es sí.
y no necesitamos que Jesús sea Dios para que reconozcamos que tiene poder, que tiene señorío y que tiene majestad, porque la Biblia lo enseña, ¿sí? Es como en el caso de los ángeles. En los ángeles hay jerarquías, ¿sí? Y dice claramente que están los ángeles y hay alguien que se llama el arcángel. ¿Quién es el arcángel? Un jefe de ángeles. Eso significa arcángel, un jefe de ángeles. Entonces, en la Biblia hay jerarquías y la Biblia está llena de jerarquías, de orden, de estructura. Entonces, ¿qué es el monoteísmo? Lo que dice este versículo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Cuando la Biblia dice a Jesucristo al cual has enviado, ¿a qué se refiere? Que toda la ley de Moisés, los salmos y los profetas hablaron de la llegada de un Mesías llamado Jesús, y que cuando ese Mesías llega, se cumple en su persona toda la esperanza del Mesías, no de un Dios que iba a venir, sino de un Mesías que iba a venir. Lucas capítulo 24, Jesús lo va a decir así. Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Dice la escritura así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. ¿Sí? Entonces la pregunta es: ¿en qué consiste la vida eterna? En creer en Jesús como el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? De quien habló la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Sí? Esa es la promesa que existe de lo que estaba atrás y que iba a ser en la ley de Moisés, salmos y profetas. Por eso es que eso es lo que dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Ahora, déjenme ir a una parte. ¿Qué es lo que causa confusión a las personas en el estudio de la palabra de Dios? Que cuando tú ignoras el Antiguo Testamento, ignoras la base de interpretación de lo que se llama el Nuevo Testamento. Y lo he dicho hasta el cansancio. El primer escrito del Nuevo Testamento existió hasta el año 60-65, 35 años después de que Jesús ascendió a los cielos. Ya fueron, Michelle. 35 años después de que Jesús ascendió. Esos 35 años, ¿qué estudiaban las primeras comunidades? Solamente las escrituras, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. En los primeros 35 años de historia de la iglesia, nadie tenía un escrito diferente que estudiar. Se escribe la primera carta a los Corintios por el año 65 y esa carta estaba solo en Corinto. En los próximos 10 años, entre el 60 y 70, se van a escribir muchas cartas a muchas iglesias y entonces lo que dicen es: oigan, hagan una copia de esa carta y manden la carta que tienen en Corinto a Éfeso, y la de Éfeso mándenla a nosotros para conocer un poco más. Y se empiezan a compartir las cartas. Pero quiero que noten algo bien importante. Las cartas fueron escritas porque iban a atender una problemática particular de esa congregación. No se esperaba que esa carta se volviera absoluta para las demás congregaciones en temas particulares de esa congregación, de lo que vivía esa congregación. Por ejemplo, tienen en la iglesia de Corinto la historia de este chico que comete un acto de desorden sexual. Bueno, eso no pasaba en todas las congregaciones, eso pasaba en esa congregación. O tenían el caso en esa congregación de que las mujeres eran muy expresivas al momento de reflejar su pensamiento, y les dice la mujer que cae en la congregación y no tiene derecho a preguntar, y si va a preguntar algo, que pregunte en su casa. Bueno, esa regla no podía ser una regla para las demás iglesias porque era algo particular que vivían allí. O sea, lo que les quiero transmitir es que la iglesia primitiva
lo único que tenía como punto de estudio, ¿qué era? Solo el Antiguo Testamento. Era lo único que tenían como base de estudio. Tenían la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y hasta el año 65 una carta. Hasta el año 70 algunos evangelios. Entonces las comunidades en los primeros 30 años ni siquiera leían el evangelio. Ni siquiera leían el mensaje de Jesús. Lo platicaban y lo contaban como cuentos, como historias. Que Jesús había caminado por la mar, que Jesús había resucitado a Lázaro, y eran historias que se contaban en las comunidades. Pero todos estudiaban el Antiguo Testamento. Esto se vuelve importante porque otro argumento que se usa para decir que Jesús es Dios es que a Jesús se le llama con los mismos nombres que se le llaman a Dios. Y eso lo hace entonces ser el mismo personaje porque se les llama por el mismo nombre. Por ejemplo, ustedes conocen el famoso Salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces hace que las personas digan: mira, aquí se cumple la historia. Porque Dios cuando dice a Moisés en el Salmo, yo soy el buen pastor, lo que está enseñando está anunciando un futuro donde se revelaría ya no como Dios, sino ahora se revelaría como hijo. Porque en el Antiguo Testamento dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese personaje que dice David acerca de él es mi pastor, nada me faltará, es el mismo personaje que por eso dice en el Nuevo Testamento: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como usan el mismo nombre, entonces es el mismo personaje. Y este pensamiento lleva a las personas a pensar que es Dios. Pero cuando tú estudias el Antiguo Testamento, que me gusta más llamarle las Escrituras, cuando tú estudias las Escrituras, y cuando digo las Escrituras me refiero a la ley de Moisés, salmos y profetas, como leímos en Lucas 24, cuando tú lees esta parte te das cuenta que en la literatura de la Biblia del Antiguo Testamento es muy común que muchos personajes usen el mismo nombre cuando van y obran en representación de Dios. Cuando alguien actúa en representación de Dios, puede usar el mismo nombre de Dios porque va en su representación, ¿sí? El ejemplo muy claro está en el ángel. De repente no sabes si se le apareció al pueblo de Israel un ángel o se le apareció Dios. Y la Biblia es muy clara quién se le aparece, pero lo van a leer ustedes ahora, que se le llama como si fuera Dios porque está actuando en la representación de Dios y en el nombre de Dios. Vamos a leer entonces esta historia porque quiero que te des cuenta que en el Antiguo Testamento es sumamente común que los personajes usen diferentes nombres, el mismo nombre, que usa nuestro Dios. Y empecemos por esto. Éxodo capítulo 3. Pregunta: ¿quién le apareció a Moisés? Vamos a leer. Éxodo 3, versículo 4. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, etcétera. Me salto hasta el versículo número 14. Y respondió Dios a Moisés: yo seré el que seré. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el que será me ha enviado a ustedes. ¿Con quién estaba hablando Moisés? Según lo que leyeron en los versículos de ahorita, ¿con quién está hablando Moisés? Dice que con Dios, dice que está hablando con Dios. Sin embargo, ¿qué dice más arriba la lectura? Aquí mismo, Éxodo 3, versículo número 2. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿quién le apareció realmente? El ángel de Jehová, es decir, un mensajero del Señor de Dios, y ese ángel le apareció y con él habló, y toda la conversación la tuvo
con el ángel, ¿sí? ¿O era como qué? A través del ángel, sí, claro. Dios hablaba a través del ángel y Dios se revelaba a través del ángel. Pero esto es lo que quiero que noten. Y la Biblia revuelve aparentemente los conceptos. Parece que está hablando con el ángel, pero después está hablando con Dios. ¿Pero por qué? Éxodo capítulo 23. Por eso hay que entender el contexto del Antiguo Testamento, porque en la literatura del Antiguo Testamento es sumamente normal que personajes que van enviados por Dios hablen en nombre de Dios. Éxodo 23, versículo 20, dice: He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde al ángel, porque él, el ángel, no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, eteo, pereceo, cananeo, heveo, jebuseo, los cuales yo haré destruir. Entonces, ¿qué dice el versículo? Mi nombre está ¿en quién? En el ángel. Mi nombre está en el ángel. Y por eso lo tienes que respetar. ¿Y qué aprendimos que significa la palabra nombre? Autoridad, señorío y fama. Entonces cuando le dice respeta al ángel porque mi nombre está en el ángel, le está diciendo mi autoridad está en el ángel. Él tiene el poder de mi parte, de que si tú te rebelas te va a destruir en el camino. Y si tú eres obediente a él, te introducirá a la tierra de tus padres. Y si ustedes leen todo el libro del Éxodo o Números, cuando dice Dios se enojó con el pueblo de Israel o Dios los destruyó, ¿realmente Dios los destruyó? No, fue el ángel literalmente, ¿sí? ¿O quién los introduce a la tierra prometida? Es el ángel, porque el versículo dice, si le eres obediente, el ángel te introducirá. ¿Pero por qué el ángel puede hacerlo? Porque está obrando con el poder y la autoridad de Dios, porque Dios le dio la autoridad para hacerlo. Y entonces cuando Dios le da su poder y su autoridad a alguien, esa persona puede obrar por parte de Dios como si fuera Dios, porque está representando a Dios. Y esto es lo que le pasa al ángel. El ángel es un representante de Dios y puede usar sobre de él el nombre de Dios porque está en representación de nuestro Dios. El ejemplo más claro es lo que pasa con un funcionario, para que ustedes asimilen a qué se refiere la escritura en nuestro país. Hay un evento y mandan llamar al presidente de la República para que dé una inauguración en un evento. Pero el presidente de la República por tema de agendas no puede ir y manda a otra persona que vaya en su representación. Y a esa persona que va en su representación la respetan como si fuera el presidente, porque está en su representación. O lo que pasa con el embajador de un país en otra nación. Esa persona está representando a todo el estado, a todo el país en ese otro país. Es un representante. Lo mismo pasa en la Biblia. Por eso en Éxodo 23 que leyeron dice, respeta al ángel, porque mi nombre está sobre él. Mi autoridad y mi fama está sobre el ángel. Y por eso es que dice que Dios le hablaba, pero realmente no le hablaba a Dios. ¿Quién le hablaba? El ángel. Pero el ángel lo hacía por mandato de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener todos muy claro, que lo está haciendo por su representación. Por eso dice la Escritura, Hechos, capítulo 7, versículo 53. ¿Quién iba delante de ellos? El ángel, porque su nombre estaba en él. Hechos capítulo 7, versículo 53 dice así: que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. El versículo es muy claro. Dice que recibiste la ley por mano de ¿quiénes?
¿Quién les entregó la ley? El ángel. Es duro escuchar esto que estoy diciendo porque generalmente estamos acostumbrados a decir en Éxodo 21, y habló Jehová a Moisés todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el versículo es muy claro, que recibiste la ley por, ¿qué dice? Disposición de ángeles, por medio de ángeles. ¿Por qué? Porque ellos obran en su nombre, en su representación de Dios. Y la escritura es muy clara. Evangelio según Juan, capítulo número 5, versículo número 37. Juan 5, 37. Dice así. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca han oído su voz, ni han visto su parecer. O sea, Jesús dice esto, ustedes nunca han oído la voz de mi Padre, ni nunca han visto su parecer. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha oído jamás y nadie lo ha visto jamás. ¿Qué es lo que han visto y oído? Han visto al ángel enviado por Dios y han oído al ángel, la voz del ángel enviada por Dios. ¿Sí? Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 16. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Se dan cuenta? El versículo dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, nadie ha visto jamás a nuestro Dios, ni nadie ha oído jamás su voz. ¿Qué es lo que sí han visto y oído? Al ángel. Pero ¿por qué la Biblia dice que habló Dios? Porque el ángel está hablando de parte de Dios, en representación de Dios, y es como si fuera Dios. Sí. Correcto. Correcto. Sí, ok, ahorita lo respondo. ¿Y Marichuy? Ok, ok, Marichuy, ahorita lo contesto también. Espero que no se me olviden. Oh, sí, gracias, Manuel. Empezaré por la más fácil, que las de Manuel. Se refiere solamente entre los terrenos, porque Jesús está hablando con ellos y les dice que nadie ha visto su voz. De hecho, Jesús una vez dice que los ángeles ven a su Padre permanentemente, porque lo que está en el tercer cielo es el trono de Dios, ¿no? Entonces es un versículo que se refiere a entre los humanos. Nadie ha visto su parecer ni ha oído su voz. Ahora, ¿qué es algo bien importante? La Biblia, nunca deben de olvidar que es un libro hecho para humanos y que los humanos no conocemos algo que no está en el mundo consciente. Las definiciones que Dios pone en la Biblia son definiciones del mundo consciente para poderlas entender. Si yo te digo, imagínate, ¿qué se siente tirarse de un paracaídas? ¿Quién se ha tirado de un paracaídas de los que están aquí? ¿Alguien? Nadie. Bueno, si yo digo tirarse de un paracaídas, ninguno de nosotros entendería qué significa la sensación de tirarse de un paracaídas porque nunca lo hemos vivido, ¿sí? La Biblia no puede construir conceptos y definiciones que no están en el mundo consciente de las personas. Crea figuras conscientes para que las podamos entender. Entonces,
Cuando Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 21 hablan del anciano de grande edad, de cabello blanco, sentado en su trono, realmente esa es una figura retórica. Es una forma de revelarnos que es un anciano. ¿Por qué un anciano? Porque en ese tiempo la edad y los años representan sabiduría. Cabello blanco por su sabiduría. Entonces no es que Dios sea anciano con cabello blanco, sino que es una figura retórica, una metáfora para que nosotros entendamos que Dios es todo sabio, inmensamente sabio, y que está sentado en un trono como un gran rey que gobierna sobre todos. Entonces no existe eso realmente, es una figura retórica meramente para poderlo entender, porque Dios es un espíritu y como espíritu todo lo hincha y todo lo llena. ¿Cómo es? No lo sabemos porque como no conozco el mundo invisible, no tengo una forma de cómo decirlo. Así como no te puedo platicar qué significa, qué se siente tirarse de un paracaídas, tampoco te puedo platicar cómo es Dios porque nadie lo ha visto, ningún humano. Y a Dios lo que le importa es que la Biblia sea un libro escrito y hecho para nosotros humanos. Entonces, para nosotros como humanos no sabemos cómo sea Dios, pero tienes que tener la tranquilidad y la certeza que está en un trono porque tiene poder, reino y señorío, y que es un anciano de grande edad, que es gran sabio y entendido, que hará las cosas profundamente con justicia para nosotros. Quizá ahora con nuestros estereotipos a lo mejor quisiéramos ver a alguien con otro poder, otra descripción tendríamos, pero son figuras retóricas. Puntualmente se llama antropomorfismo, que es atribuirle formas humanas a Dios que no las tiene para que sea más entendible para los humanos. Por ejemplo, decir que Dios, tus oídos están atentos para nosotros. Él no tiene oídos, no los necesita para escucharte. Pero si no hay oídos, ¿cómo te pueden escuchar? No sé yo. O sea, como humano solamente sé que alguien con oídos me puede escuchar. O que sus ojos están atentos a nuestras vidas, a lo que hacen con nosotros y nos está viendo todo el tiempo. Yo no tengo otra forma de ver si no es con los ojos, con estos ojos. Entonces por eso la Biblia dice que sus ojos están sobre nosotros, ¿sí? O sus pies, cómo alguien puede caminar o andar, pues la Biblia te narra de eso. O cómo alguien te puede proteger, la Biblia narra de eso. Entonces, son figuras retóricas que la Biblia construye para hacer más entendible a nosotros el lenguaje. Pero Dios es invisible, ¿sí? Es un espíritu. Y es un espíritu omnipresente que está en todas partes. ¿Qué tipo de espíritu tendrá que ser que esté en todos lados y llene todo? No lo sé cómo sea, pero es un poder tan grande que está en todos lados. Lo que sí creemos que en el tercer cielo está el trono de Dios, pero no porque Dios esté físicamente ahí, porque cuando le pones un lugar físico a Dios le atribuyes un espacio y entonces deja de ser infinito y omnipresente porque lo limitas. Son conceptos que Dios pone para que nosotros los humanos podamos entender, ¿no? Y Marichuy, recuérdame un poquito qué dijiste. No, el versículo es muy claro, que dice que nunca han oído su voz y nunca lo han visto. Y dice que recibieron la ley por mano de ángeles. Quienes les entregan la ley realmente es el ángel de Dios quien les entrega la voz y quien les dice todo esto, que son sus mensajeros para que vayan y estén con ellos. Y en todo lo que leemos en la Escritura, lo que creemos es que Dios envía a sus mensajeros para que hable con ellos. Así es. Los ángeles están sujetos a Dios. No, van por el nombre de Dios, por mandato de Dios. Ahora, ¿qué es la idea que quiero que se queden todos en la mente? Que cuando alguien obra en representación de Dios, tiene el derecho de usar el nombre de Dios porque está en su representación. Y eso es muy común en el Antiguo Testamento. Jesús en su época, cuando viene, todos los estudiantes de la Biblia y el pueblo de Israel de esa época estaban familiarizados con nombres que ellos usaban. Por ejemplo, la palabra Salvador. Salvador es una palabra que el pueblo de Israel usaba en los jueces de Israel. Sabían que los jueces eran salvadores porque Dios los mandaba a salvarlos, pero estaba el Salvador Supremo que era nuestro Dios. Ahora, el tema de pastor, es decir que Jesús es Dios, porque en el Salmo, vamos a leerlo. Salmo número 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién es el pastor? Dios eterno. Aquí dice, ¿no? Jehová es mi pastor, que sabemos que se refiere a Dios eterno. Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor. Bueno, lo mismo que hablábamos la semana pasada, silogismos y sofismas. El sofisma es este. Dios es pastor. Juan capítulo, vamos a Juan. Capítulo 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sofisma? Que las personas dicen, Dios es pastor, Jesús es pastor. Como los dos son pastor, entonces Jesús es Dios. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Para que eso sea verdad, entonces lo que decíamos la semana pasada, cualquiera que sea pastor es Dios entonces. ¿Sí? Pues no. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento está llena de expresiones donde a hombres se les dice que son pastores. ¿Por qué? Porque cumplen una misión de parte de Dios. Entonces entramos a unas palabras que tienes palabras relativas y palabras absolutas. ¿Qué significa absoluto? Que en todos los sentidos le aplica, en todas las medidas y en todos los sentidos le aplica. O relativo, cuando solo de una manera le aplica. ¿Sí? Vamos a leer un poco para darme a entender. Dice la escritura en el Salmo, vamos a ver quiénes son pastores. Salmo 77. Versículo número 20. 7:7, Salmo 77, versículo 20. ¿Por qué existe la figura de un pastor? Versículo 20. Los condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Sí? ¿Qué es el pueblo de Israel para Dios? Ovejas. ¿Por qué son ovejas? Porque requieren cuidado, requieren atención, requieren cariño, requieren atención. Por eso los ve como ovejas, porque requieren ser cuidados. Alguien que los atienda, que los cuide, porque a una oveja si la deja sola, ¿qué le pasa? Se desvía, se pierde, se enreda, se la comen, cae fácilmente en las artucias, en los artificios de un lobo para engañarla, se queda atrapado el animalito con su lana, se atora en los espinos, en los arbustos, y requiere un pastor que la cuide, que vea por ella, que la rescate. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, yo los amo tanto a ustedes, que ¿qué son ustedes para mí? Ovejas. Y si son unas ovejitas que requieren cuidado, ¿qué se necesita? Un pastor. Salmo 78, versículo 70 al 72. Salmo 78, 70 al 72. Dice, y eligió a David su siervo, y tomólo de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo. ¿Para qué? ¿Para qué lo trajo? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y apacentólos con entereza de corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, ¿qué es un pastor? Y si la lógica que decimos es que Jesús es Dios porque Él es un pastor, entonces David, ¿qué debería de ser? También Dios, porque ¿qué es David para el pueblo de Israel? Un pastor. Y no es el único pastor que la Biblia narra, ¿sí? Porque lo que tenemos que entender es que el pueblo de Israel para Dios son ovejas, y si son ovejas requieren un pastor. Primer libro de los Reyes, capítulo 22. ¿Qué dice?
Ok, el Salmo 103 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, se requiere un pastor para esas ovejas. Primer libro de los Reyes 22, versículo 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Ahora, si el pueblo de Israel es una oveja, un rebaño de ovejas, ¿quiénes son sus pastores en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes son sus pastores en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Los sacerdotes son los pastores porque a los sacerdotes les toca enseñar la ley, dar la instrucción, dar la dirección. Y miren lo que dice Dios. Jeremías, capítulo 23, versículo 1 y 2. Hay muchos pastores. Hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes derramaron mis ovejas y las espantaron, no las han visitado. He aquí que yo visito sobre ustedes la maldad de sus obras, dice el Señor Dios. ¿Quiénes son los pastores? Los sacerdotes del pueblo. Los líderes que él levantó para pastorear a sus ovejas. Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 2 al versículo 8. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Comen la leche, se visten de la lana, la gruesa degollan, no apacientan las ovejas, no corroboraron la flaca, ni curaron la enferma, no ligaron la perniquebrada, ni tornaron la montada, ni buscaron la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para hacer comidas de todas las bestias del campo, y fueron esparcidas, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien requiriese. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor Dios. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Entonces quiero que se den cuenta que cuando lees el Antiguo Testamento te das cuenta de una historia muy clara. Dios tiene a su pueblo y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero Dios los ama y para Dios su pueblo es como ovejas que requieren cuidado, atención, ser apacentadas, ser cuidadas, ser dirigidas. Y para eso puso pastores, a los sacerdotes, a los reyes, y todos ellos ¿cómo se volvieron? Indiferentes. El pobre pueblo derramado como ovejas sin pastor. Así lo leímos en el libro de Reyes. Todos ellos están como ovejas sin pastor. No hay quien las cure. No hay quien busque a la que se fue a montar al monte. No hay quien cure busque a la perdida. Pero sí que hacen. Se comen su leche, su lana, la sacrifican, se comen de ellas, viven de ellas, solamente las explotan. Y mis ovejas requieren un buen pastor. Como David fue. Porque la Biblia dice de David que con toda la pericia de su mano, imagínense qué hermosa frase usa la Biblia, con toda la pericia, la destreza, significa que David era muy lindo y hermoso con todas las ovejas, dice con la pericia de su mano las cuidaba.
pero el pueblo se quedó sin pastores. Y si siguen leyendo y llegan a Malaquías, por ejemplo, el último libro antes de que se cierre el Antiguo Testamento y llegue Jesús, 400 años antes, termina en ese reproche y les dice: ustedes deberían de ser luz, enseñadores, encaminadores, y se han olvidado del pueblo. Nomás comen del pueblo, se aprovechan del pueblo y no lo cuidan y no ven por ellos. Y entonces cuando entiendes eso, es que ¿quién es un pastor? El que Dios designó para que cuide a sus ovejas, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, ¿qué encuentra? Al pueblo de Israel, que era como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Dice la Escritura en Mateo. Por eso es que si entendemos el contexto del Antiguo Testamento, es sumamente fácil entender las palabras de Jesús. Por esto Jesús dice esta frase, no la inventa él, la saca del primer libro de los Reyes que leyeron en el capítulo 22. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces fíjense en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Quién era el pastor del pueblo de Israel? Los reyes, los sacerdotes, los profetas, los que dirigían al pueblo. El pueblo de Israel decae y cae en una gran oscuridad, que ya no hay profetas, ya no hay sacerdotes, ya no, quiero decir, ya no hay quien cumpla la misión que Dios dio de que cuidaran de las ovejas, y se olvidan de las ovejas y las menosprecian y las hacen a un lado a las ovejas. Y entonces, ¿qué dice Dios? Les enviaré un verdadero pastor, porque les mandé a Moisés y Aarón, les mandé a David, les mandé a los profetas, les mandé a los reyes. Ahora les mandaré a un gran pastor que los cuidará. Pero no está diciendo que por eso va a ser Dios. Lo que está diciendo es que les mandaré un profeta, porque el Antiguo Testamento revela que ese pastor no estaba para el pueblo. Y por eso Jesús aparece y dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El que da su vida por las ovejas. Yo la daré por ustedes. Y por eso va a contar la historia de la oveja perdida, porque va a decir: en el Antiguo Testamento no las cuidaban, no veían por ellas, solo las explotaban. Y por eso cuenta la historia del rico y Lázaro. ¿Qué le pasaba al rico? Comía con banquete todos los días y se vestía de esplendidez. Pero ¿qué le pasaba al pobre Lázaro? Solamente veía las migajas que caían para poder saciar su hambre. Y por eso Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hebreos capítulo 13. Entonces, entender que Jesús es el buen pastor solamente significa que en él se ha cumplido una promesa. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le llama? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. A Jesús le llama el gran pastor de las ovejas. Y finalmente, primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Desde el 1 voy a leer. Juan Antonio. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en delante, dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo le llama a todos los ancianos de la iglesia que pastorean una congregación? Pastores. Cuando el príncipe de los pastores, es decir, cuando el principal pastor aparezca, les dará una corona de gloria también a ustedes. Y vean cómo deben de cuidar a la congregación, como ovejas, con cuidado, con amor, no enriqueciéndose de ellos. Dice, no por ganancia deshonesta, es decir, no como aquellos pastores que sí las querían por la leche y por la lana que les trasquilaban, ¿sí? No por fuerza, es decir, que flojera ir a buscar a la montada, a la descarriada, a la quebrada, o las dejamos allá, no, sino como lo que son, herencias de Dios. Y eso es lo importante entonces. Si leemos el Antiguo Testamento nos daremos cuenta que hay muchos pastores. Moisés y Aarón fueron pastores, David fue pastor, los reyes de Israel fueron pastores, los profetas en su momento fueron pastores, los jueces fueron un tipo de pastores que prepararon el camino para que llegara al pastor que es Jesús. Yo soy el buen pastor. Y cuando Jesús se va, a los que dirigieron las comunidades, a los que dirigieron las congregaciones les dijo, ustedes también son pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea Jesús, les daré recompensa a todos los que fueron pastores que cuidaron a la grey. Entonces, yo soy un pastor, efectivamente, como dice Iris. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? El que alguien diga, el que Jesús haya dicho, yo soy el buen pastor, no significa que es Dios. Lo único que significa es que Él cumple la misión de Dios para con la humanidad, de verlos desamparados y de cuidarlos. Y por eso vino Jesús a nosotros, porque nos vio en soledad, en tristeza, en hambre. La gente nos desecha, nos menosprecia, no hay cariño, no hay bondad, no hay amor. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es Jesús para nosotros, el buen pastor que las escrituras nos prometieron. Pero hay un pastor supremo por encima de todos los pastores, que es Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso es pastor y su oveja es Jesús. Porque así Dios, con pericia, con su mano, cuida a su Hijo Jesús. Lo cuida como una oveja que es para Él. Porque el pastor de los pastores es nuestro Dios Todopoderoso. Jesús es un pastor, David fue un pastor, y nosotros somos un pastor que cuidamos a su rebaño. Dios de Israel los bendiga. Paz a vosotros.